¿Qué tal, susurrantes? Bienvenidos a la temporada 3 de Susurro Arcano. Sé que ha sido una pausa bastante larga, pero hemos volvido y hemos regresado en un formato video podcast y esta vez, al menos lo que es YouTube sería el comienzo, pero para los que empezaron en este podcast con Susurro Arcano en Spotify, sería la temporada 3. Y pues nada, espero que durante todo este tiempo no les haya pasado nada loco. Y para empezar esta temporada 3 voy a compartirles lo que viene siendo no mi experiencia paranormal en sí, pero sí un encuentro con cosas extrañas. ¿De qué va? Pues ya les explicaré. Bien, fue hace casi 7 años atrás, no, más, creo que 10 años atrás, que tenía la energía a tope y había conseguido, como podrían decirlo, la primera chamba. Resulta que tienes plata, pero luego no tienes tiempo. Y le había perdido el ritmo a mis amigos en los multijugadores. Así que decidí simplemente salirme de la línea y comencé a jugar un juego en solitario. Ese juego nada más y nada menos que fue Bloodborne. Comencé a jugar este juego y no tenía idea de que era uno de la saga Souls. Más o menos por ahí va la cosa. Era re difícil y era la primera vez que jugaba esto, pero quería jugarlo, quería avanzar y no podía creerlo. Estaba avanzando bastante estresado al punto en el que sentía los hombros bastante tensos, pero eso no era lo importante. Lo importante era que me trasnochaba jugando este juego lo suficiente como para descansar muy poco, ya que tenía que levantarme muy temprano para poder ir a laburar. Eh, y comenzaron los efectos adversos porque comencé a hacer esto de manera muy recurrente, día tras día, secuela tras secuela. Llegaba un punto en el que me trababa con un jefe, ya eran las 3:30 de la mañana, solo me quedaba una hora para dormir, esto con días consecutivos, y bueno, el cansancio pasa factura. Y fue uno de esos tantos viajes que hice a ir a trabajar que iba bastante agotado, trasnochadísimo, agotado. Y fue cuando estuve en uno de los buses, que son bastante iluminados. Los que vivan en Panamá sabrán cómo son los metrobuses. Y fue ahí que iba tan cansado, que iba con la cabeza recostada sobre la ventana. Y en un parpadeo, cuando abro los ojos, todo era diferente. Todo era sumamente diferente. Las calles habían cambiado, la iluminación había cambiado, todo se había vuelto más oscuro. Inclusive los edificios, los postes de luz tenían una forma sombría, bastante tétrica, y era como si se disolvieran sus esquinas como si fueran cenizas. En eso llegué a visualizar entre la penumbra personas sin forma. Eran altas, delgadas y eran totalmente, no había detalles. Lo único que les podría decir es que eran, como lo dice, gente sombra. Y al dar un parpadeo de la impresión, más que del susto, volví a estar en el mismo metro iluminado. Fue, fue algo chocante. No sabía lo que había pasado y tampoco era algo a lo que le había puesto tanta atención. Pero fue cuando llegué a mi puesto de trabajo que me quedé un rato solo, un momento solo en la mañana, porque era de los que entraba más temprano. Yo entraba a las 7 y los otros entraban a las 8. Que a la poca actividad que se da a esa hora, porque era el primero, uno de los primeros, estaba ahí luchando con el sueño y ni siquiera les puedo decir que parpadeé cuando noté que tres figuras en forma de personas, sombrías, sin detalles en el rostro, con los ojos huecos, se acercaban a mí, poco a poco. Y yo estaba paralizado, realmente impresionado. No entendía lo que pasaba. Mi cabeza lo único que hacía era hacerse preguntas. Era lo único que podía hacer. No entendía, pero me preguntaba de dónde salieron. Y venían acercándose poco a poco. Y justo al parpadear después, desaparecieron. Desaparecieron.
Y podría decirles que al menos siento yo que ese ha sido mi encuentro con la gente sombra. Y justo en ese momento me dije, tienes que dormir porque estás alucinando a un nivel muy bestia, muy bestia. Y bueno, pues comencé a descansar y afortunadamente como venía con tanto cansancio acumulado porque había hecho esta rutina de trasnocharme jugando por más de una semana, esto descansé muy fácilmente al estar impidiéndome dormir por algo. Así que ya saben, no les recomiendo estar trasnochándose porque les puede dar malas pasadas. Y después me puse a averiguar. Bueno, vi a la gente sombra. ¿Son producto de una alucinación? ¿Qué realmente son? O por qué tuve este encuentro yo con ellos? Y mucho de lo que llegas a buscar e investigar, además de lo que sería preguntarle a otras personas que hayan tenido este encuentro con ellos, es que al menos explicativamente, porque yo sentí más que nada impresión más que susto, de pronto no me considero una persona asustadiza, pero sí como que interiorizo bastante el susto, entonces pues nada, lo tomé más por el lado lógico que estaba alucinando, más que nada porque igual se dio bajo las circunstancias de que estaba bastante agotado. Y entre lo que se cuenta de las leyendas de la gente sombra, podemos encontrar que son seres interdimensionales. De pronto pude ver otra dimensión, quién sabe. Nadie puede estar seguro de lo que hay y lo que no hay. Eh, y posteriormente a eso también puede decir que son criaturas que vienen desde el infierno o personas que fallecieron y no encontraron la paz. Pero me puse a buscar y encontré algún artículo científico en internet navegando y esto de ver espectros de la parálisis del sueño va mucho con lo que es el sueño REM, que será conocido como el sueño profundo, donde empiezan a ocurrir esas cosas que no ocurren en la vida real, que puede sonar tanto como algo cotidiano como algo fuera de lo normal. Y a todo esto me he dado cuenta de que pues me puse a investigar, pues hay que buscar todas las maneras y si esto te sirve a ti, darle, si alguien de los que ve o escucha este podcast llega a tener algún encuentro con la gente sombra, sepa que de pronto tiene un lado lógico más tratable. Entonces, investigando el sueño REM, que es el sueño profundo, es el momento en el que soñamos, ocurre de la mano lo que es la, la parálisis del sueño. Son dos cosas que van muy, muy de la mano. ¿Y a qué me refiero con esto? Las alucinaciones llegan por el cansancio y por el estado en el que tu cuerpo trata de dormir. Entonces, cuando estás en el estado de sueño profundo y estás que entre te despierto, puedes llegar a percibir cosas que de pronto tu mente generaría en un sueño. Nuestro cerebro, que es bastante listo, lo que hace es que para que no sobrereacciones, porque dice que podría ser muy peligroso estas sobrereacciones, lo que hace el cuerpo es que paraliza los músculos y eres incapaz de moverte. Entonces quedas ahí pasándola mal, teniendo las alucinaciones de lo que es un sueño profundo, en tu mente casi despierta, porque estás como cruzando entre el mundo de la vigilia y estar en tu estado normal. Ocurre esto, lo que es la parálisis del sueño. O sea, realmente cuando los efectos que tiene el cerebro cuando está en el estado REM pueden llegar a ser muy parecidos. Y bueno, se dice que cuando uno está en ese momento de sueño REM, que lo he repetido un montón de veces, puedes llegar a alcanzar a tener cierto tipo de movimientos cerebrales. No los voy a explicar a detalle como lo leí en el artículo científico, pero se los puedo dejar abajo en la descripción para que lo lean si están muy interesados. Es bastante largo, pero puedes llegar a tener estimulaciones cerebrales como si, pues, digamos, estuvieras drogado o algo así por el estilo. Y bueno,
tuve esa experiencia ahí con el sueño y empecé a investigar un poco, que es de las pocas cosas extrañas que me han ocurrido a mí. Ciertamente he tenido muy pocos encuentros con cualquier cosa de lo paranormal, pero sí llega a ser impresionante cuando estás cara a cara con algo que no conoces y con algo que no has visto y tampoco conoces o tu reacción. Y pues quería compartirles esta historia, ya que es la temporada 3 de este podcast que ahora ha evolucionado a video podcast para estar más cerca de ustedes. Y nada, ¿qué les puedo decir? Para esta temporada todo lo que les puedo decir es que esperamos tener invitados por acá contándonos su experiencia, más relatos, más monstruos, más criaturas y sobre todo que si has llegado a vivir algo de esto, no te sientas solo. Creo yo que la mayoría de las personas llegamos a tener o a compartir estos hechos inexplicables que a veces pueden ser explicables o creemos creer que son explicables y que pues no estamos solos susurrantes. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.